Bueno. Voy a esperar que se una toda la gente. El video se cortó porque duran 1 hora nomás. Entonces cumplimos la hora y arrancamos de vuelta. Sí, los vivos se cortan cada 1 hora. Yo no sabía. Vamos a esperar un ratito más, que se sume más o menos la cantidad de gente que había recién. Bueno. Ahora espero un ratito más. Hola. Sí, lo guardé. Lo guardé y lo subí a la historia. Creo que se puede subir, no estoy segura si se puede subir como Instagram TV o no, pero lo tengo en el teléfono y después lo pasamos. Tengo el audio de la computadora también, que sigue grabando. Sí, el audio sigue grabando. Podríamos ir cronológicamente porque ahí es más fácil para vos, para nosotros, para tomar notas. Sí. Aprovecho para darte 1000 gracias. Ay, muchas gracias, Mariana. Vamos con lo que tenemos y en esta cuarentena nos ayudamos. Es muy difícil cursar este tipo de materias sin ir a clase, porque son cosas a las que no estamos acostumbrados a leer ni a relacionarnos, a menos que te guste el tema y seas consumidor no sé, del antiguo régimen, de cosas históricas. Es muy difícil hay algunos procesos que son difíciles de entender y es cuestión de machacar y entra. Porque sí, bueno, vamos a ir... Gracias, Clary, te quiero. Vamos a ir de a poquito. Me pidieron que fuéramos cronológicamente. Vamos a retomar con lo que dejé recién. Definimos bien los estamentos para que se entienda, porque fue una de las primeras preguntas que me hicieron. Definir bien la diferencia entre cada estamento. No sé si todas las personas que están acá tienen el resumen. El resumen lo está pasando Jere Ramos por el grupo WhatsApp de la materia. La Clary Freites también lo puede pasar. Yo también mandé 3 documentos, una cronología de la Revolución Francesa. Me preguntaron si la cronología reemplaza el estudio o la lectura del texto. No, la cronología es una herramienta para acompañar la lectura del texto, pero no la reemplaza. Además de la cronología, pasé 2 documentos. Una era la abolición del feudalismo, que lo tengo acá, la abolición del régimen feudal, que después vamos a leer unas cositas para que se entiendan. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este es el nuevo vivo, sí, es el nuevo vivo, Fran. El otro lo guardé. Perfecto. Los documentos que yo pasé y la cronología, que eran los órdenes, tipo la definición. Y la acabo de decir, y la dije varias veces. Si alguien tiene la toma de notas, o si está... Eso, bueno, vamos a subir al Linktree vamos a subir todo al Linktree de la orga, que está el link en la bio de la orga. Clase es otra parte de la sociedad de este momento con... ¿Clases es otra parte de la sociedad de ese momento o con clases se refiere a... No, esto ya lo expliqué. La sociedad del antiguo régimen se regía por estamentos, no por clases sociales. Hay una gran diferencia entre estamento y clase social. La clase social tiene que ver con una organización capitalista y con una organización burguesa. Y estamento tiene que ver con una organización del sistema feudal del antiguo régimen basado en títulos de propiedad, títulos de la tierra, acreditación de título nobiliario, de ser parte de una familia, etcétera. Bueno, ustedes después pásense la toma de notas, está el resumen, están las cosas, sigamos, ¿sí? Vamos a definir bien lo que me pidieron, que es una cosa importante para que no se confundan. ¿Por qué? Porque después cada uno de los estamentos va a tener un rol distinto en la revolución. Sí, está en el vivo anterior y lo guardé en mi teléfono y además lo dejé guardado en la historia. Lo pueden ver después si quieren. Dura 1 hora, se cortó, arrancamos con el nuevo. ¿Dónde estaba? Lo importante de los estamentos es que cada uno tiene una función distinta
dejé el resumen. Y cada uno lleva a cabo una actividad distinta, por lo tanto, a lo largo, sí. Lo vamos a subir después al Linktree de la universidad, que es un drive, pueden ver todo. A lo largo, durante todo el proceso que dura la revolución, cada uno de los estamentos tiene un rol distinto y va jugando distintos papeles y se llevan a cabo distintas alianzas entre los estamentos o entre los grupos sociales. Entonces es importante entender cuáles son los objetivos de cada uno de los grupos para saber por qué, para entender por qué se dan las alianzas que se dan y por qué los distintos grupos hacen lo que hacen, porque los estamentos sociales y las acciones de los grupos en la revolución no salen de un repollo, tienen un porqué y es importante entender la característica de cada uno de los estamentos para entender el porqué de eso. Una última aclaración antes de seguir con lo que estábamos recién. Otra de las preguntas importantes que me hicieron fue ¿cuál era el contexto económico? El contexto económico, voy a hacer un repasito por las dudas, por si hay alguien nuevo y para que se entienda después lo de los estamentos y por qué cada uno hace lo que hace. El contexto económico de ese momento era muy difícil porque las arcas, es decir, las arcas se le llama al tesoro o a la... no sé cómo, al tesoro, la cantidad de dinero que se manejaba en ese momento en el reino era poco, el Estado tenía poco dinero y le estaba costando llevar a cabo las actividades que usualmente se llevaban, porque mantenía una corte muy grande. Y ya expliqué que la corte era un grupo de personas que tenían la posibilidad de acceder al ámbito legislativo, todos vivían en el mismo lugar y básicamente eran unos planeros porque el rey los mantenía, porque tenían el derecho a ser mantenidos por el rey. Sí, el vivo anterior se guardó, está en las historias. Entras a las historias y abajo te van a dar dos opciones, historias o vivo. Elegís el que quieras. Ves, el vivo dura 1 hora. Bien, estamos en un contexto de crisis económica, ¿sí? Y crisis financiera. ¿Cómo se dio la toma de la Bastilla? Falta para eso. La toma de la Bastilla, ahí voy. Ya llegamos a eso. Existía una atmósfera de crisis económica, ¿sí? Por lo que estábamos diciendo, hay falta de dinero. También hay una crisis financiera. ¿Por qué? Por lo que yo dije antes, porque Francia ayudó a solventar económicamente y materialmente la guerra de independencia de los Estados Unidos, intentando, sí, eran unos planeros básicamente los de la corte, intentando liberarse de Gran Bretaña. A su vez, existía una crisis de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad, por como estaba conformada en ese momento, como ya dijimos, existían distintos estamentos. El tercer estado, o el tercer estamento, que estaba conformado por 4 grupos, la burguesía, los artesanos, los asalariados y los campesinos, no tenían el mismo acceso a no solamente los conocimientos médicos, sino también el mismo acceso a las posibilidades de tratarse. No existía un sistema de salud como existe hoy en día. Usualmente las familias tenían sus médicos de confianza y no necesariamente estaba construido el concepto del médico como hoy en día. La medicina no era una ciencia establecida como lo es hoy en día y la gente se moría porque las condiciones de salubridad eran bajas, porque muchas de las costumbres alimenticias y costumbres de salubridad eran malas, porque se podría decir que la gente era sucia, pero no necesariamente era sucia, sino que no había una infraestructura de salud y una infraestructura de limpieza en general de las ciudades, de los castillos, de las casas, para que la gente no se enfermara. Y si la gente se enfermaba, muchas veces esas enfermedades, que hoy serían un resfrío, una gripe, y te tomas, vas al médico o a la médica, te dan una orden y te curas, punto. En ese momento no existía esa posibilidad, entonces la gente se moría. Existen lo que se llaman las tasas de natalidad y mortalidad. La sociedad estaba bastante equilibrada en lo que tiene que ver con las tasas de natalidad, es decir, la cantidad de niños y niñas que nacían por año, y las tasas de mortalidad, es decir, la gente que se moría, no solamente niños y niñas, sino también adolescentes, jóvenes, adultos y viejos. La gente se moría, y bastante. El promedio de vida era mucho más bajo que el que tenemos hoy en día. Y la gente se moría ¿por qué? Por enfermedades y por hambrunas. Es muy importante entender que existía la posibilidad de que una hambruna matara a mucha gente. ¿Por qué? Porque la sociedad del antiguo régimen estaba establecida económicamente mayoritariamente en la agricultura. Esto quiere decir que la mayor parte de la gente
que tenía el 99% de la gente que era propietaria de una tierra, la explotaba, cultivaba cereales y lo que cosechaba se vendía en el mercado y eso le daba un rédito económico como funciona hoy. Cosechás, no se cosechaba de la misma manera que se cosecha hoy, obviamente, ni necesariamente los mismos cereales, pero se sembraban y se cosechaban cereales y esos cereales vendidos, con el dinero obtenido, ese dinero era el que sostenía el sistema económico, era el que hacía girar la rueda financiera, básicamente. El problema era que al haber malas cosechas, ya fuera por sequías o por exceso de lluvias, como la mayor parte del sistema económico estaba basado en la agricultura, cuando había malas cosechas había hambruna, la gente no tenía para comer, los ricos tenían la capacidad de acopiar el grano y de ahorrar dinero, pero los pobres no tenían esa posibilidad. Los campesinos no tenían no tenían el poder adquisitivo que tenían los nobles. Y segundo, que no tenían la capacidad de ahorro que tenían los nobles. Porque los campesinos, si bien eran libres, y eso lo vamos a explicar ahora cuando diferencie bien los estamentos, los campesinos eran libres, pero trabajaban una tierra y cuando terminaba el mes, el trimestre, la semana o la forma temporal en la que fragmentaran su trabajo, ellos tenían que entregar una cierta cantidad, había una porción pequeña que ellos se quedaban para autoabastecerse, es decir, para mantener su economía de autosubsistencia, para vivir en ese campo, pero el resto se la daban como renta al dueño de la tierra, porque era el que había puesto la plata para sembrar ese cereal y para venderlo posteriormente. Entonces, las hambrunas y las enfermedades mataban mucha gente, por lo tanto había una crisis de subsistencia en la que faltaba comida, la gente se moría, cada vez había menos comida, cada vez había menos gente para trabajar las tierras y producir más comida, y a su vez faltaba dinero para seguir alimentando el sistema económico. Entonces, tenemos una suma de crisis financiera, crisis económica, tenemos una crisis de abastecimiento o de subsistencia. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 crisis que nos ayudan a entender por qué se fue todo tan al carajo cuando fue la Revolución Francesa. Además de la crisis de subsistencia, tenemos una crisis política. ¿Por qué? Porque cuando la corona decide ayudar a Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña, y perdón que vuelva a esto, pero es muy importante, la corona gasta mucho dinero. Y muchos de los aristócratas y de los nobles que formaban parte de la corte no están de acuerdo con ciertas decisiones que el rey toma y a su vez muchos de los burgueses que son parte del tercer estado, del tercer estamento, que no tenían acceso a la corte porque no tenían un título nobiliario, por lo tanto no podían acceder al sistema legislativo, no podían tomar decisiones, pero sí estaban dentro del sistema económico. Ellos contribuían a que el grano se vendiera, comerciaban, producían, tenían fábricas, eran dueños de talleres de artesanos, de maquinarias, ellos también consumían, ellos también eran parte del sistema económico, pero no tenían el privilegio como los nobles de tomar las decisiones. Entonces, los burgueses no estaban conformes ni estaban de acuerdo en la forma en la que la aristocracia, junto con la monarquía, con el rey, con la corona, estaban manejando las cosas. Entonces se da un proceso muy particular de crisis política en la que tenés un estamento social que te está cuestionando la forma en la que vos llevas a cabo la dirección de tu reino y en la que vos administrás el dinero. Y eso es muy peligroso porque quiere decir que tenés un grupo social que te supera en número, porque como habíamos dicho, la pirámide va de los más poderosos en menos cantidad a los menos poderosos en mayor cantidad. Tenés un grupo social que te supera en número, que no está de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas y que si lleva a cabo las correspondientes alianzas tiene la capacidad de modificar la situación, que es lo que pasó. Entonces tenemos crisis política, crisis financiera, crisis de abastecimiento y crisis económica. Y déjenme ver si me faltó alguna. Y crisis monárquica. ¿Por qué? Porque se le está cuestionando la legitimidad, es decir, la aprobación de el ejercicio del poder a la monarquía.
se le está cuestionando la toma de decisiones y eso es muy peligroso porque quiere decir que tenés un grupo de personas que no necesariamente está inserto en el proceso de la toma de decisiones como fueron los burgueses, pero sí tienen la capacidad en cantidad de gente y capacidad material, es decir, de dinero y de energía, de llevar a cabo un levantamiento como fue la Revolución Burguesa para modificar la forma en las que se hacían las cosas, o sea, abolir la monarquía, derrocar al rey y modificar la situación. Entonces, tenemos esas 4 crisis. Tenemos una cierta cantidad de detonantes. Tenemos todas estas 4 crisis y un contexto en el que el rey, como yo decía, había perdido legitimidad. El rey llama a lo que me preguntaron hace un rato, que son los estados generales. Los estados generales son un tipo de asamblea, ¿sí? Que es un procedimiento, no me sale el término, es un procedimiento de reunión del aparato legislativo con el aparato ejecutivo, que en ese momento era el rey y la corte. El rey llama a los estados generales para tomar una decisión. Como el Estado o el reino, como las arcas del reino estaban en falta, el orden es monarquía, aristocracia, burgueses y campesinos. Sí, ese es el orden. Monarquía, aristocracia, burgueses y campesinos. Sí. Bueno, ¿dónde me quedé? Ahí está, el rey llama a los estados generales y llama a la corte para tratar el tema de la sanción de nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque faltaba dinero y el reino no se estaba pudiendo hacer cargo de lo que se solía hacer cargo. La aristocracia no está de acuerdo con esta. ¿Parlamento medieval es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque ya no estamos en el medioevo, ¿sí? El proceso, el periodo medieval o el medioevo terminan con la peste del siglo XIV, ¿sí? Entre el siglo XIV y el siglo XV. Entre el siglo XIV y el siglo XV arranca la modernidad, estamos en la modernidad, no estamos en el medioevo como para calificar a un parlamento de medieval, no es lo mismo. No es lo mismo porque además tuvimos 3 siglos de desarrollo en materia política y legislativa. Claro, es una asamblea general, no es un parlamento medieval. Porque acá hay que entender una cosa. La Revolución Francesa implica el quiebre, generales, sí, ahora llego a eso. La Revolución Francesa implica el quiebre entre la modernidad y la contemporaneidad. Pero el medioevo termina en el siglo XIV y en el siglo XV arranca la modernidad. O sea que no, está muy mal llamarlo parlamento medieval, no es lo mismo. Entonces, el rey llama a los estados generales. ¿Cuál es el tema? Provoca conmoción en la sociedad y en la corte que el rey llame a los estados generales. ¿Por qué? Y acá voy a leer lo que está en el resumen porque no me quiero equivocar y no quiero confundir el término. Cuando el rey llama, ¿sí?, a los estados generales, lo que quiere hacer es discutir cierta cantidad de impuestos. Como dijimos, a la aristocracia esto no le viene bien porque no quiere pagar más impuestos, porque piensa que pagar más impuestos es injusto. Y a su vez los burgueses también pagaban impuestos, pero no recibían la misma cantidad de privilegios que los aristócratas sí recibían, porque los burgueses, como ya dije antes, no formaban parte de la esfera en la que se tomaban las decisiones. Entonces, el rey llama a los estados generales, ¿sí?, que implica la convocatoria de todos los estados, de todos los representantes de los 3 estamentos. Entonces van representantes de la iglesia, van representantes de la aristocracia, pero también van algunos representantes del tercer estado, es decir, de la burguesía, los campesinos, los asalariados y los artesanos. Y acá el tercer estado juega como un grupo social muy importante, porque el tercer estado no está de acuerdo, como ya dije, en cómo se están haciendo las cosas y quiere cosas distintas. Entonces, la reunión de los estados generales implicó abrir las puertas a que el tercer estado entre al ámbito de la toma de decisiones.
Y ahí la burguesía vio el pie o la posibilidad para llevar a cabo una acción, ya, o sea, para decir, bueno, me abrieron la puerta, yo me meto, me dieron la mano, agarro el codo. El tercer estado no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Y cuando el rey llama a los estados generales, como dice su nombre, estados generales, es una asamblea general en la que se convoca a todos los representantes de toda la sociedad. Entonces, el tercer estado lo que pide es, por nuestra diferencia de, no solamente de situación, sino también de capacidades, no vamos a pagar los mismos impuestos que pagan los ricos y no vamos a seguir manteniendo esta forma de gobierno. Y eso es muy importante, porque ahí el tercer estado, o sea, la burguesía, los campesinos, los asalariados y los artesanos, se dan cuenta que tienen el poder y la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, los burgueses, no sé cómo explicarlo, lo quiero decir técnicamente, pero también fácil para que se entienda. Los burgueses le tenían bronca a los aristócratas. Y a su vez los campesinos le tenían bronca a los burgueses, porque uno estaba encima del otro y los aristócratas tenían un montón de derechos que los burgueses no tenían, y a su vez los burgueses tenían un montón de privilegios y posibilidades que los campesinos tampoco tenían. Entonces, esta lucha, que no, cuando yo digo lucha no es una lucha armada, después sí viene la lucha armada, pero cuando existe este conflicto político, eso detona y provoca un montón provoca modificaciones en la forma en la que los grupos se relacionaban. ¿Por qué? Porque los aristócratas se dan cuenta que no están conformes con la forma en la que el rey está gobernando y deciden hacer un golpe de estado, básicamente, para disolver la asamblea de los estados generales porque no estaban de acuerdo con que el rey le diera la posibilidad de acceso de la toma de decisiones al tercer estado, a los burgueses, a los asalariados y a los artesanos. No estaba de acuerdo. Entonces, como los aristócratas planean este golpe, el tercer estado reacciona y dice, no, esperen, ustedes no van a controlar la forma de gobierno, lo vamos a hacer nosotros. Y esto es muy interesante porque el tercer estado, el 5 de mayo de 1789, se proclama a sí mismo como una asamblea nacional. Ya no son más los estados generales, sino que es una asamblea nacional. E invita, y atente a esto porque invita a los representantes de los otros estados a que vengan a sesionar con ellos en la Asamblea General. ¿Sí? Los invita. Y que la Asamblea General sesione de manera permanente, es decir, sin interrupción, hasta que se abra la sala de sesiones de la Corte propiamente dicha, ¿sí? Porque ellos representan al pueblo en un marco no estamental. Y esto es muy importante, porque como ya dije antes, la corte se movía dentro del Palacio de Versalles, un lugar físico, pero además la corte implicaba un espacio, una construcción teórica y una construcción no material, sino simbólica. Y el hecho de que el tercer estado haya decidido sesionar por fuera de la sala de sesiones, declarándose como los representantes de la sociedad, y que haya invitado a otros representantes a sesionar por fuera no solamente del espacio físico, sino también del espacio simbólico, es muy importante porque ellos se dan cuenta de que tienen la capacidad y la posibilidad de decir, bueno, a mí no me gusta cómo se están haciendo las cosas, yo me voy por el plan B y hago otra cosa distinta. Y entonces cuestionan, como dije antes, y esto es muy importante, cuestionan la legitimidad, y no solamente la legitimidad que implica con la legitimidad tiene que ver con la aprobación y con el consenso social que se tenía alrededor de que las cosas como estaban funcionaban y punto. Cuando la legitimidad se cuestiona, quiere decir que los procesos que se están llevando a cabo y las personas que llevan esos procesos, que la gente no se siente representada por esas personas y por esos procesos. Entonces, cuando el tercer estado cuestiona
la legitimidad, no solamente cuestiona la legitimidad, sino también cuestiona la legalidad, es decir, el carácter legal o ilegal, si está bien o está mal, si está por dentro o por fuera de la ley, lo que el rey estaba haciendo y lo que la aristocracia estaba haciendo. Entonces, tienen la posibilidad de llevar a cabo y de construir una nueva práctica política. El tercer estado, los burgueses, quienes antes no tenían acceso, tienen la posibilidad, y esto es muy importante, porque antes no se había visto en ninguna revolución burguesa con esta magnitud, con esta permanencia en el tiempo y con la fuerza y la violencia. El rey llama a los estados generales el 5 de mayo de 1789, 5 del 5 de 1789. ¿Sí? Entonces, ya antes, que alguien me preguntaba cómo se dio la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, como vengo diciendo desde el principio, no es que un día se levantaron 4 burgueses locos y dijeron, vamos a tomar la Bastilla. Y la Bastilla no era el Palacio de Versalles, la Bastilla era la cárcel más importante de París y donde se llevaban a cabo los planeamientos militares, ¿sí? Y donde estaba la policía de ese momento, que eran los que controlaban la seguridad de París y de los alrededores, y donde se tomaban las decisiones. Es como que hoy, acá en Córdoba, no sé, 4 alumnos de la UNC, digamos, bueno, nosotros decidimos acuartelarnos. Esa sería la fecha del inicio simbólicamente. Sí, sería como la fecha del inicio simbólicamente, sí. Pero no, a ver, no cuando el rey llama a los estados generales, sino cuando los... No, para. No, sí, el 5, perdón, me equivoqué. Para. El rey llama a los estados generales antes de mayo, perdón, me confundí. El 5 de mayo de 1789 es cuando los burgueses llaman a la Asamblea General. Entonces sí, la fecha del inicio simbólicamente es el 5 de mayo de 1789. Perdón, me confundí. Ahí les digo bien la fecha. El 3 de mayo de 1788, un año antes, el rey llama a los Estados Generales y el Parlamento de París discute. La Bastilla estaba la pólvora para los mosquetes. Además, y la pólvora era el único... acá un compañero está diciendo, en la Bastilla estaba la pólvora para los mosquetes. La pólvora era el único... no me sale, la materia prima, lo que se usaba para disparar los mosquetes, las armas de ese momento. Entonces implicaba tomar la mano armada del Estado, implicaba invadir y robarse, ¿sí? O acuartelarse en el lugar clave desde el cual el reino, el Estado, podía reprimir su revolución, podía reprimir su levantamiento. Entonces, tomar la Bastilla no es solamente algo muy estratégico a nivel táctico de guerra, sino también que es muy simbólico porque implica que el pueblo se da cuenta y tiene la posibilidad de meter el dedo en la llaga del Estado, de golpearle donde más lo duele, quitarle la pólvora para los mosquetes, gracias Rubén, quitarle la pólvora para los mosquetes y decir, yo me planto acá y nosotros somos el pueblo y ahora estamos armados y el pueblo armado tiene poder y tenemos la capacidad y la posibilidad de discutir cómo se están haciendo las cosas. Hasta ahí estamos. Símbolo del absolutismo monárquico. Sí. ¿Qué cosa? ¿Símbolo del absolutismo monárquico? ¿La Bastilla o el Palacio de Versalles? Porque hablé de los dos. Los dos en realidad. Bueno, se va entendiendo. ¿Hay alguna duda puntual, específica? ¿Algún término que no se haya entendido? ¿Algo que yo haya dicho? ¿Un concepto? ¡Hola, Mili! Ambos, sí, ambos. Ambos lo son. El Palacio de Versalles porque era la casa del rey, básicamente, porque era donde vivía el rey y toda su corte, era donde estaba toda la gente que tenía el poder, donde estaba toda la gente que tenía la capacidad de tomar las decisiones y por lo tanto, decidir el destino del reino, de todas las personas que formaban parte del reino.
Pero el problema era que eran una minoría, no eran todos los que tomaban las decisiones, eran muy pocos tomando decisiones por muchos. Ese era el problema. Y la Bastilla también, porque como dijo Rubén, era el lugar donde se guardaba la pólvora para los mosquetes. Yo había preguntado por la toma de la Bastilla, súper clara, compañera. Gracias. La toma de la Bastilla, sí. La toma de la Bastilla fue... Pará porque no me acuerdo bien qué día fue. Sí, la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789. ¿La aristocracia hizo el golpe de Estado en el Estado General del Rey? No, la aristocracia planeaba dar un golpe a los Estados Generales, pero la burguesía actuó antes. Posterior a esto, claro, la toma de la Bastilla fue posterior. Entonces yo les acabo de decir que los, ¿cómo se llama? Los estados generales duran del 5 de mayo hasta el 9 de julio. O sea, re poco, duran 2 meses. Sí, la toma, no sé si hay otra. La toma de la Bastilla es posterior. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quieren que sigamos hablando de lo mismo? Sigo diciendo como qué va pasando más o menos en la revolución. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, son las 9:03. Bueno, en 10 minutos más o menos se va a cortar el vivo. Sí, son las 9. En 10 minutos se va a cortar este vivo. Una pregunta del profe. ¿Cuál fue la salida política que propuso la burguesía francesa a la nobleza? ¿Cómo soluciona la crisis? Ya estaríamos por hoy. Sí, yo ya estoy por hoy. Fueron 2 horas. Si quieren les propongo que nos veamos mañana de vuelta a la misma hora. Y hacemos una horita y media o 2 horas más. Pero yo ya estoy por hoy. ¿Cuál fue la salida política que propuso la burguesía francesa? Conducción a la aristocracia. ¿Cuál sería la contrarrevolución? La revolución es la que da la burguesía. La contrarrevolución es la que da la aristocracia, porque no está de acuerdo con que las cosas se lleven así. Si no me equivoco, la pregunta que hiciste, Vale, de la guía de preguntas, ¿cuál fue la salida política que propuso la burguesía francesa a la nobleza como solución a la crisis? Si no me equivoco, no me acuerdo bien cuál fue, que les pedían que paguen, que dejen tierras, que donen tierras y que y recibir menos renta, o sea, como pagar, no me acuerdo cuál bien era, ahí la busco y les digo. Cuando se une la aristocracia a la Asamblea Nacional, se forma la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Mañana estaría particular. Mañana, por favor. Muchas gracias. Bueno, hagamos una cosa. Yo estas preguntas que me hicieron acá, porque no estoy segura y no les quiero responder cualquier cosa, lo de cómo es la contrarrevolución, si cuando la aristocracia se une a la Asamblea Nacional se hace la Asamblea Constituyente, y de cuál es la salida política que propone la burguesía, es lo primero que vemos mañana y de ahí avanzamos. Sí, el vivo queda guardado, el primero ya está guardado y este también lo voy a guardar. Ay, de nada, de todo corazón. Entonces yo me anoto esas 3 preguntas ahora. Si alguien me puede pasar por acá, por los mensajes directos, la guía de preguntas que hizo el profe, porque yo no la tengo. Si ustedes me la pasan, yo respondo todas las preguntas de la guía y mañana arrancamos con eso, así es más fácil y yo no estoy divagando. Si mañana a la misma hora, mañana a las 7:30, sí, mañana a la misma hora y hacemos 2 horitas, así como hoy, hasta las 9. Si tienen alguna duda específica, en vez de decirla mañana en el vivo, me la mandan acá a los mensajes directos del... Me siento re youtuber diciendo esto. Me la dejan acá
me mandan los mensajes acá, al Instagram. Dejen todo acá en el Instagram. Yo respondo por acá. Si tienen alguna pregunta específica, yo la respondo antes y mañana la escribo primero, la busco bien y mañana. Si quieren pasar las preguntas por el grupo. Eso. Listo, pásenle todas las preguntas a Jere por el grupo de WhatsApp. Yo las respondo y las preparo para mañana. Así no divagamos tanto, porque hoy se hizo re largo, perdón. Yo re divagué, fui y volví. De nada. Si necesitan algo. O por acá, por el Instagram. O le hablan a Jere. O le pueden hablar a la Clary Freites también. Bueno. A la misma hora mañana, sí. 7:30, por acá, por esta cuenta. Seguimos. Y repito, si tienen alguna duda específica, primero que nada, mándenle a Jere la guía de preguntas, si él me la manda a mí. Y segundo, si tienen alguna pregunta, la mandan acá al Instagram y yo la respondo, o la respondo por escrito, que no tengo ningún drama, o la respondo mañana en el vivo. A la misma hora, por el mismo canal, exactamente. Mañana, 7:30, por acá. Y hacemos lo mismo que hoy. Tenemos 5 o 10 minutitos de espera, de gracia, hasta que se una toda la gente. Hacemos una pequeña recapitulación, si quieren, de lo que vimos hoy y seguimos. Porque todavía, recién esto fue la introducción, todavía nos falta ver todo el proceso de la revolución y todo. Las diferentes etapas. Por las dudas, si alguien no escuchó, repito, Jere tiene el resumen y está en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí me están llegando todas las preguntas. Bueno, genial. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo canal, por acá. Repito, cualquier pregunta me la mandan. Y si no, se la mandan a Jere. ¿Sí? Un beso, muchas gracias y nos vemos mañana.